Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milton Enrique Castro Camarena y yo les voy a hablar sobre el artículo 26 que trata sobre el derecho a la educación. Bueno, básicamente este artículo nos marca tres puntos importantes. El primero, que es el acceso garantizado, que habla sobre que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria porque es esencial para el desarrollo personal y la igualdad de oportunidades. El punto número dos nos habla sobre la educación integral. Se trata sobre que se debe de aprender conocimientos técnicos y también formar a las personas con valores y pensamiento crítico y conciencia de sus derechos y deberes. Y por último, el punto número tres, que habla sobre la libertad de elección, que es que los padres tienen derecho de decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Seguimos con la promoción de este artículo, que se va a basar en gobiernos que deben implementar políticas de acceso gratuito y obligatorio a la educación básica, así como también los organismos como la UNESCO, la UNICEF, que apoyan programas educativos de formación de docentes y que también existen campañas públicas que fomentan la importancia de la educación para romper ciclos de pobreza. Seguimos con la protección del artículo 26, que se basa en constituciones nacionales y leyes educativas que garantizan este derecho, como en México el artículo número 3 constitucional, y que también existen mecanismos legales para reclamar el acceso a la educación si se niega o se vulnera. En cuanto a su defensa, el artículo cuenta con defensores de derechos humanos y abogados que intervienen cuando este derecho es violado, por ejemplo, cuando los niños son excluidos de las escuelas por pobreza, migración o discapacidad. Algunos de estos organismos podría ser, como se menciona aquí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí tenemos unos ejemplos actuales de defensa del derecho a la educación que vendrían siendo las niñas de Afganistán, ya que hoy en día existen organizaciones que denuncian la prohibición del acceso a la escuela a estas personas y presionan al régimen talibán. En México, la educación indígena, ya que se están impulsando programas para garantizar el acceso a educación intercultural y bilingüe, y la brecha digital, ya que tras la pandemia se trabaja para garantizar acceso de Internet a dispositivos y zonas rurales. Por último, aquí tenemos algunos personajes que son defensores del derecho a la educación. El primero vendría siendo Audrey Azoulay de Francia, que es directora general de la UNESCO desde el 2017 y que ha liderado iniciativas globales como Futures of Education, que son enfocadas en hacer que el aprendizaje sea accesible y relevante para todos. Siguiendo después Angelina Jolie de Estados Unidos, que es embajadora de buena voluntad del ACNUR y activista de derechos humanos, y que también ha financiado y creado escuelas en zonas afectadas por la guerra como Afganistán, Camboya y Siria. Y por último tenemos al mexicano Manuel Gil Anton, que es sociólogo y académico del Colegio de México, y también crítico a las políticas educativas excluyentes y defensor del derecho al pensamiento libre en el aula. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, maestros y compañeros. Mi nombre es Cristian Gabriel Gómez Arrati y yo les voy a hablar de los defensores de los derechos humanos. Principalmente los artículos de los derechos humanos son 30, que abarcan desde el derecho de la vida, la libertad, hasta el derecho de la educación y la cultura. Como podemos apreciar, aquí tenemos artículos del 1 al 2, que es la dignidad y no discriminación. Del 3 al 11 son derechos civiles y políticos, del 2 al 17 derechos individuales, del 18 al 21 derechos de la libertad, 22 al 27 derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, pero no menos importantes, tenemos del 28 al 30, que son garantías y responsabilidades. En esta exposición vamos a ver cómo son explicados, se promueven, protegen y defienden estos dichos artículos. Yo principalmente escogí el artículo número 11 ya que dice y constata que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se, pro- mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en el juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Número 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Esto es lo que nos dice el artículo 11 y bien, ahora lo vamos a explicar, ya que explicándolo más detalladamente dice que su presunción, inocencia y juicio justo de que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante pruebas en un juicio. Bien, el juicio debe ser transparente, público y con todas las garantías legales, derecho a un abogado, derecho a ser informado a los cargos y derecho a presentar pruebas y testigos. Bien, cómo se protege este derecho? Se protege principalmente de tres acciones: su constitución nacional, sus códigos penales y sus organismos judiciales.
¿Cómo se defiende este derecho cuando se viola? Se defiende mediante defensorías públicas y abogados, organismos, corte internacional y medios de comunicación civil, ya que un ejemplo real sería si alguien es arrestado por un presunto robo, no puede ser tratado como culpable desde el inicio, ya que debe pasar un proceso judicial en donde se evalúen estas dichas pruebas. Eso sería todo de mi parte, gracias. Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Por ejemplo, un periodista en su país denuncia corrupción del gobierno y por ello recibe amenazas de muerte. Puede buscar asilo en otro país para proteger su vida, ya que siendo perseguido por razones políticas. Número 2. Este derecho no podría ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos corruptos o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Por ejemplo, una persona que ha cometido un robo en su país no puede pedir asilo en otro país solo para ir a prisión. En este caso, no se le reconoce con el derecho al asilo porque su situación no se debe a una persecución política, sino a un delito común. El artículo 19, la libertad de opinión y de expresión. Esto indica que toda persona tiene derecho a dar una opinión sin ser molestada o investigada o a recibir algún tipo de opinión de manera agresiva. ¿Cómo podemos promover este derecho? Pues lo primero es con campañas y educación publicitaria que puedan fomentar que todo mundo tiene derecho a hablar y a ser escuchado. También puede ser por medios de comunicación libres e independientes, que no esté controlado por algún tercero. También Internet y redes sociales que nos ayudan a conocer cómo podemos utilizar este derecho de manera consciente. ¿Cómo se protege y defiende? Pues existen diversos medios que pueden protegerlo, como son las ONGs, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, denuncian abusos y presionan a gobiernos represores. También existen leyes nacionales e internacionales que garantizan este derecho. Tribunales y organismos internacionales como la Corte Interamericana o el Comité de Derechos Humanos de la ONU pueden intervenir ante violaciones sobre este artículo. Pues, en resumen, tenemos derecho a pensar, opinar y expresarnos libremente, también a informarnos y compartir información con otros sin que nos censuren o castiguen por ello. Yo les voy a hablar sobre la defensora de los derechos humanos. Les voy a hablar sobre Malala Yousafzai. Malala Yousafzai es una activista pakistaní que nació en 1997 en una región donde el grupo extremista talibán se le prohibía que las mujeres fueran o asistieran a la escuela. Una frase célebre de Malala es: un niño, un maestro, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. Desde muy pequeña, ella empezó a hablar públicamente sobre este trato a las mujeres, hasta el punto en el que ella escribió un blog para BBC bajo un seudónimo sobre cómo se vivía el día a día bajo este régimen. ¿Qué le ocurrió para que ella siguiera siendo una activista? A los 15 años, ella fue interceptada por este mismo grupo mientras ella estaba en un camión escolar. Le dispararon en la cabeza, pero de milagro sobrevivió. Junto a su familia se fueron a Reino Unido y ella siguió con sus estudios y siendo defensora de estos mismos derechos. Su importancia y su legado. Uno de esos, de su importancia, es defensa del derecho a la educación. Malala representa la lucha por el acceso a la educación como un derecho universal, especialmente a las niñas que viven en un contexto de guerra, pobreza o discriminación. El segundo es valentía frente a la opresión. Su historia demuestra que incluso a las condiciones más adversas, una sola voz puede generar un gran cambio. Su valentía ha inspirado a millones de jóvenes en todo el mundo a alzar la voz por sus derechos. El tercero es el cambio global. En 2014, Malala se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, a los 17 años. Fundó su organización Malala Fund, en la cual trabaja para que todas las niñas del mundo tengan 12 años de educación gratuita, segura y de calidad. Y la última sería una inspiración juvenil. Su ejemplo muestra que los jóvenes también pueden liderar movimientos importantes, ser escuchados y transformar su realidad.